La paciencia nunca ha sido el punto fuerte de Sam, y descubrió que la mayoría de las cosas requiere más paciencia de la que está dispuesta a dar, ya sea para lidiar con sus lentos trabajadores, hacer planes con Kiro o esperar a que se descargue su porno. Pero mientras Mon se sienta nerviosa en el borde de la cama, como lo hizo en su primera fiesta de pijamas, Sam encuentra sus nervios más tensos que nunca. Nunca ha deseado tanto a nadie ni a nada en su vida como quiere a Mon. Observa la forma en que el cabello largo de Mon le cae por la espalda, la forma en que su camisón rosa sedosa se adhiere a su fascinante cuerpo y la forma en que los dedos de Mon se mueven inquietos. Podrían haberse quedado desnudas después del baño, podrían haber ido directamente a la cama, meterse juntas debajo de las sábanas y comenzar a explorar. A Sam no le habría importado. Demonios, apenas podía contener su emoción cuando estaban en la bañera. Le había masajeado la espalda a Mon, le había dado besos en el cuello y había hecho todo menos llevarla allí. Sin embargo, Mon sigue actuando tímidamente, o tal vez no es un acto, o tal vez solo quiere que Sam trabaje aún más duro para ganar su afecto, y Sam ya está dispuesta a ser un perro para ella, entonces, ¿por qué no pasar por algún obstáculo? Saltaría a través de 1 millón de aros por Mon, incluso si estuvieran en llamas. Hablando de fuego, tal vez debería encender algunas velas más para establecer el estado de ánimo. Ven, acuéstate, invita a Sam recostándose en la cama, con la esperanza de decir algo para atraer a Mon a unirse a ella, o al menos dar la vuelta y mirarla de frente. ¿Por qué sigue sentada? Pero Mon no se da la vuelta, oculta su hermoso rostro a Sam como si hubiera ocultado sus hermosos pechos durante tanto tiempo. Y Sam no puede regresar ahora que ha visto cada centímetro de Mon. Deben seguir adelante y presionarse una contra la otra y una encima de la otra o tal vez eres tímida porque nos bañamos juntas. Sam pregunta con curiosidad. No hay necesidad de ser tímida, acabo de ver tú. Mon la interrumpe, volteando la cabeza para mirar a Sam. Eso es suficiente, no hables más. Finalmente una reacción, una oportunidad de contemplar los incomparables labios de su novia y tal vez echar otro vistazo a su escote, honestamente. La ropa es solo un desperdicio de material ahora que Sam ha visto la imagen completa. Debería agregar que Mon se desnude en el calendario de Google todos los días. Le daría a Sam algo que esperar y Mon sin duda podría pedirle lo mismo. Sam se desnudaría en un abrir y cerrar de ojos para Mon. Se desnudaría en medio de una calle llena de gente si Mon se lo pidiera. Haría cualquier cosa para que Mon se la mostrase de nuevo. Me voy a dormir ahora, anuncia Mon, como si estuviera enojada con Sam por ser demasiado directa. Bueno, eso no tomó mucho tiempo. Pero ¿no es eso lo que quería Mon? Para que Sam hablara de sus sentimientos, que ella dijera cada pensamiento que se le pasara por la cabeza. ¿Cómo se suponía que Sam iba a saber que esto tendría consecuencias? Mon se esconde debajo de las sábanas, porque su primera noche como novia se ha terminado, porque Sam lo arruinó como siempre lo hace de alguna manera, debido a sus tendencias horn dog, y es por esas tendencias que Sam la detiene. Espera, implora Sam, sacando la mano para evitar que Mon tire de las sábanas hasta el final. Mon agarra las sábanas mientras Sam se cierne sobre ella. ¿Qué estás haciendo con Sam? Puede que Sam no sepa lo que está haciendo, pero Mon ciertamente lo sabe, llamándola con Sam cuando sabe que tiene debilidad por ello. Mon es inteligente. Mon es muy, muy inteligente. Casi de una manera que hace que parezca que pueda leer la mente de Sam. A veces. Luego hay momentos en los que parece que no podrían ser más opuestos, más fuera de contacto, que la brecha entre ellas es demasiado grande, demasiado grande. Yo solo, Sam vacila como si la pregunta de Mon pudiera responderse con una simple explicación. Quiero saber si el olor del baño de burbujas todavía está en tu piel. ¿Qué? ¿Mon solo va a creer que Sam quiere olerla? ¿Que el delicioso aroma que se adhiere a la piel de Mon no está también en la de Sam? ¿Que huele diferente en ella de alguna manera?
Sam cubre la mano de Mon con la suya, inclinándose más cerca de su rostro, pero en lugar de rozar sus labios, ella inhala, porque esto es lo mejor que se le ocurrió a Sam. Pero incluso esto podría ser demasiado, demasiado pronto para Mon. Se queda perfectamente quieta y empapa a Sam con su aroma, como su propio afrodisíaco personal. ¿Quién sabía que el baño de burbujas podría ser tan erótico? No es suficiente para saciar la sed de Sam, pero incluso la bocanada más pequeña es mejor que nada. Pensar que hubo un tiempo en que Sam no había inhalado a Mon, no había probado sus labios, no la había visto en toda su gloria desnuda. Los ojos de Sam bajaron nuevamente a los senos de Mon, y si pensaba que los labios de su novia estaban carnosos, entonces, bueno, no sabía la definición de la palabra. Por otra parte, Mon ha redefinido muchas cosas para ella y cambió la trayectoria de la vida de Sam para algo mejor, ojalá permanentemente. La respiración de Mon se vuelve más superficial cuanto más se demora Sam, hasta que está jadeando en el oído de Sam, solo por su proximidad, solo de sus manos entrelazadas. Sam presiona un tierno beso en el dorso de la mano de Mon, como la dama de honor que es. No, eso no está bien. Si Sam fuera una dama, no tendría estos pensamientos sobre Mon. Ella no objetaría a Mon, no desearía a Mon. Oh, como ella la desea. Incluso cuando Mon frunce la boca, anticipando los labios de Sam sobre los suyos. Pero está frunciendo el ceño porque quiere que Sam la bese, o porque Sam quiere besarla, o simplemente está temblando en su lugar por alguna razón desconocida. Cualquiera que sea el caso, Sam se acobarda. Cuando algo dentro de ella se sacude, ella está demasiado alterada, demasiado, demasiado. Me voy a dormir ahora, le dice a Mon, alejándose de la tentadora que se encuentra frente a ella, castigándose a sí misma por dejar que Mon permaneciera en perfectas condiciones. Pero, ¿qué más podía hacer Sam? No es como si tuviera experiencia en el mundo real en esta área. Google solo le ha enseñado mucho en su tiempo limitado como lesbiana, y apenas puede pensar alrededor de Mon, mucho menos actuar. Caray, murmura Mon, irritada, y si está irritada con Sam o con la situación, es tema de debate. Pero Sam sabe una cosa con certeza, ella necesita una ducha fría. Mon se disculpa poco después para tomar un vaso de agua. Uf, Sam sabía que se había equivocado de alguna manera, sabía que debería haber hecho un movimiento cuando tuvo la oportunidad, sabía que Mon solo estaba esperando que apretara el gatillo, pero no, Sam tenía que ser la cobarde más cachonda sobre la faz de la tierra. La cama se siente vacía sin Mon en ella, sin su cabello desparramado sobre la almohada, sin su camisón subiendo por sus muslos, sin los picos de su pezón. De todos modos, ella no vuelve por un tiempo. Sam contempla tomar esa ducha fría, pero decide no hacerlo, ya que Mon no se uniría a ella. Ahora que se han bañado juntas, no se imagina haciéndolo por separado. No puede imaginarse haciendo nada aparte de Mon. Y ella realmente quiere hacerlo con Mon. Cuando Sam finalmente va a buscar a Mon después de varios debates internos, la encuentra en la sala de estar viendo la televisión. Sam nunca había visto a alguien tan molesta mientras bebía un vaso de agua, pero sería muy lindo si Mon no estuviera tan enojada. Sam se arriesga a sentarse junto a ella en el sofá, insegura de qué hacer o decir, pero debe haber algo mejor que cualquier mierda que esté viendo Mon. Una especie de drama adolescente que está de moda para las mujeres de la edad de Mon. Mon apenas le presta atención, lo cual es peor que cualquier castigo. Ella necesita el afecto de Mon, necesita el tiempo de Mon, necesita la ropa interior de Mon en el suelo. O al menos necesita ver qué hay debajo de nuevo. Ya ha pasado demasiado tiempo según los cálculos de Sam. ¿Qué es? ¿No puedes dormir? Sam le pregunta. Pero Mon está de mal humor, lastimosamente, para un fan que acaba de bañarse con su ídolo. No, eso no es justo para Mon.
Están más allá de eso. Son novias. Y Sam se preocupa mucho por ella. Se preocupa tanto por ella que se ha olvidado de todas sus otras responsabilidades. Todo lo que le importa es Mon. Mon y sus ojos de muñeca. Mon y su piel clara. Mon y su culo apretado hecho para azotar. Tal vez si ella roba el control remoto, Mon le gritará. Tal vez se ensarcen en otra pelea a gritos y sus ropas se desprendan en una ráfaga de discusiones apasionadas pero Mon no se arranca la ropa, la de ella o la de Sam. En cambio, solo deja que Sam tenga el control remoto. Mon apenas hace un esfuerzo para poner los ojos en blancos cuando Sam ve algo aterrador en la pantalla. Nunca debería haber incluido el canal de terror en su paquete de cable, pero ella solo tenía que tener el mejor paquete, el que tiene más. Pero todavía nunca hay nada, por lo que Sam se decide por un documental sobre la naturaleza de los leones, lo que parece una opción segura hasta que comienzan a aparearse. Los leones, eso es. Sí, los leones están apareando bien, bastardos suertudos. Sam renunciaría a todos los canales del cable del mundo para aparearse con Mon ahora mismo. Y Mon debe pensar que Sam está metida en esto porque intercambian miradas no una, sino dos veces, mientras los leones se montan en la pantalla. Chico, están follando. ¿Te gustaría hacerlo, Mon? Sam pregunta torpemente. Siempre había asumido que su relación se volvería sexual. Ese es el punto de ser amantes. Pero si Mon no está lista o es demasiado tímida o cualquier cosa que sea el caso, Sam no tiene más remedio que esperar. E incluso si la mata hacerlo, será paciente. Ella se enseñará a sí misma cómo hacerlo si tiene que hacerlo. Ella usará cada gramo de fuerza, de voluntad y moderación que tenga. Ella esperará, ella esperará, ella esperará. Incluso si surge la oportunidad perfecta para seducir a Mon. Pero Mon piensa erróneamente que Sam quiere orar, cuando lo único que Sam quiere adorar es el altar de Carcomon. ¿Te gustaría hacer esto? Sam trata de aclarar, señalando a los leones en la televisión. Mon la mira. ¿Por qué no eres sincera conmigo? Debido a que la última vez que Sam fue sincera con ella, Mon tiró el agua, y según lo perfectamente sincronizada que fue, Mon se sorprendió al escuchar lo que Sam realmente deseaba, así que no es de extrañar que dude en compartir sus pensamientos ahora. ¿Estás enojada conmigo? Sam reflexiona, aunque sabe que Mon odia cuando responde una pregunta con otra pregunta. Sí, lo estoy. Pero, ¿puede Mon realmente culpar a Sam por ponerse a la defensiva? ¿Por volver a caer en sus viejos patrones? ¿Por estar al límite? Cuando podrían estar al borde de... Estoy siendo honesta contigo ahora. ¿Qué hay de ti, Kun-san? ¿Puedes ser abiertamente honesta conmigo ahora? Mon continúa como si hubiera sido tan comunicativa con sus deseos, como si no hubiera estado jugando tímidamente desde que Sam la vio. Mon la intenta por segunda vez. ¿Qué dijiste que ibas a hacer cuando estábamos arriba? Sam no puede decir muy bien a Mon que estuvo a punto de desvirgarla, que la quiere poseer, que no puede pensar en otra cosa que en poseerla. ¿Puede ella? Pero al igual que el coraje de Sam, sus palabras no se encuentran por ningún lado. Señala de nuevo el documental sobre la naturaleza, con la esperanza de que la naturaleza del documental le dé a Mon una pista, esperando que se le explique para que no tenga que hacerlo, en caso de que ella sea rechazada. Mon frunce el ceño con disgusto. ¿Querías lamer mi cabello? ¿Eh? Sam responde confundida. Se está haciendo tarde, suspira Mon, que no está de humor para juegos de adivinanza. Por favor, discúlpame. Iré a la cama. Sam asiente y aunque la velada ha llegado a un final decepcionante, preferiría que Mon tuviera una buena noche de descanso antes que pasarla viendo este documental. Mon mira por encima del hombro a Sam agitando las pestañas. Me iré a la cama ahora. ¿Por qué se repite? Ya dijo que se iba, ¿no? O espera que Sam
¿Se supone que Sam debe seguirla de regreso a la cama? No, eso no puede ser. Mon habría dicho, así que ella debe necesitar descansar un poco. Si tan solo hubiera una manera de que Sam pudiera estar segura. Es una pena que la confianza de Sam en la sala de juntas no se traduzca en el dormitorio. Y entonces Kir la llama. Sam le contesta de todos modos, sabiendo que Mon ya se ha ido a la cama escupiendo enfadada, y al menos quiere hablar con ella, y una conversación es una de las pocas cosas que ella puede darle. De acuerdo, siempre es una conversación unilateral, pero aún así. Estaba a punto de denunciar a la policía que mi novia ha desaparecido, bromeó afablemente, como si no siempre estuviera interrumpiendo lo que sea que Mon y Sam estén enfrentando en este momento. Y toda esta noche ha sido un fiasco, menos el baño. ¿Acaso ella y Mon no se la estaban pasando en grande, pasando el mejor momento de sus vidas para ir de compras, mirando hacia adelante lo que viene a continuación? Bueno, lo que vino después fue una novia cascarrabias y asexuada, o mejor dicho, ella no vino, y Sam tampoco, desafortunadamente. Pero Kir tiene la paciencia de un santo cuando se trata de Sam y su falta de motivación a la hora de casarse con él. He estado esperando toda mi vida, le dice. Puedo esperar un poco más. Si bien Kir nunca antes había estado en la fantasía de Sam, ella imagina un escenario, uno en el que ella le cuenta sobre su reciente descubrimiento sáfico, gracias en parte a Google, pero también a Mon. Definitivamente debido principalmente a Mon. Mon y sus faldas cortas, Mon y sus labios rosados, Mon y sus artimañas femeninas. Hablando de su novio enfurruñado, el gato está fuera de la bolsa que ella despidió a Mon, o que iba a despedir a Mon, o que Mon iba a renunciar después de que le dijeran que él conservaría su trabajo. Entonces Kir habló con recursos humanos y Kir está dispuesto a responder por ella, y Kir normalmente no interfiere, pero sintió que tenía que hacerlo porque Mon es un activo valioso para el equipo, y Mon hace que el lugar de trabajo sea mucho más llevadero, y Mon es el cerebro detrás de la operación, o algo así. Pero no es que Sam no esté de acuerdo con esa evaluación. Mon es lo más preciado en la vida de Sam, y Mon debería conservar su trabajo en la empresa, y Mon ganará el premio del empleado del mes una vez que hayan regresado 30 días completos. Una vez que haya regresado, te lo ruego, agrega Kir. Y está bien hacer que parezca que fue su idea mantener a Mon en el personal, así que no despierta sospechas, a pesar de lo excitada que está Sam con Mon. Pero entonces Kir se refiere estúpidamente a Sam como su futura novia, como si Sam necesitara otra razón para vomitar, por lo que Sam termina la llamada sin decir buenas noches. Mon se va a la mañana siguiente antes de que Sam se despierte. El vacío deja un sabor amargo en la boca de Sam al principio, pero luego recuerda que hoy es el primer día del trabajo de Mon Mon. Mon probablemente quiere llegar temprano para afilar sus lápices rosas o algo así, o tal vez se está asegurando de que su calendario rosa esté actualizado, o se está aplicando abundante bálsamo labial para que sus labios rosados sean más suaves para Sam. Te prometo que hoy seré honesta contigo. Le envía un mensaje de texto a Sam. Deja de enojarte conmigo, por favor. Iré a la oficina por la tarde. Te traeré algunos bocadillos. Mon le devuelve una serie de emojis sonrientes. Sam entonces no lo arruinó por completo. Pensó que iba a tener que darle a Mon todas las calcomanías del sudeste asiático, o sumergirse la cabeza en el océano en busca de gambas, o organizar un concierto privado de Blackpink vendiendo su Bitcoin, que tuvo una ligera caída antes del cierre de ayer, pero está subiendo constantemente ahora para que conste. Sí, Sam hará todo lo posible para hacer feliz a Moon, para hacerla sentir como el tesoro que es, para asegurarse de que sabe cuánto la ama Sam, y Sam está tan enamorada de ella.